Bueno, lo primero que quería preguntarle, porque usted es ingeniero de caminos, canales y puertos, ¿de dónde nace ese interés por el urbanismo? ¿Dónde? Bueno, el urbanismo es una parte de la ingeniería y yo siempre he pensado que el urbanismo influye mucho en la forma de vida de las personas, ¿no? Una calle bien cuidada o bien diseñada está durante cientos de años y eso impacta mucho en la vida de las personas. Entonces, un cuidado, un buen diseño, pues nos hace que la vida sea mejor. Al principio, bueno, del libro habla de la distinción que hace el Papa de Roma entre Urbi et Orbi cuando proclama su bendición. ¿Por qué piensa usted que hace esa diferenciación el Papa entre la ciudad y el mundo? Bueno, realmente el título del libro, Urbi et Orbi, viene de esta bendición papal, que curiosamente distingue entre Urbi, la ciudad, y Orbi, el mundo. Entonces me da pie a hacer un libro sobre la ciudad, porque al final la ciudad es nuestro medio natural de muchísimas personas. Evidentemente hay muchísima gente que vive en viviendas dispersas, pero la ciudad es lo civilizatorio, lo propiamente humano, y por eso merece la pena pues una dedicación, pues un estudio, una mirada a esa ciudad, que es donde prácticamente nos hacemos ciudadanos o humanos o nos civilizamos de alguna manera, ¿no? Civis también es ciudad, ¿no? Entonces civilizar es, pues, de alguna manera, pues hacernos ciudadanos y civilizados. Usted recoge 52 textos que casi podríamos decir que son un ensayo, pero son muy cortos, como de estilo periodístico. ¿Qué le aporta ese estilo periodístico a la hora de hacer los textos? ¿Por qué lo ha elegido? Sí, bueno, pues el libro tiene 52 artículos cortos y hoy en día yo pienso que es muy complicado pues un artículo, un desarrollo muy largo, porque estamos acostumbrados, bueno, pues a impactos más breves. Entonces el formato del libro son 52 artículos breves que de alguna manera yo lo que he pretendido es condensar todas mis ideas, mis pensamientos en una breve, en un par de páginas, 300 palabras como máximo. Y también es un ejercicio como de autocontención, ¿no? Es de decantación, ¿no? Poner realmente lo interesante, ¿no? Porque a veces pues uno puede escribir sobre los kioscos o sobre las fuentes o sobre las calles, pues un tratado, ¿no? Entonces se trata de condensar, que no haya grasa, que todo tenga valor. Entonces el libro a veces es más de quitar que de poner, o sea que el libro ha sido, en vez de expandir, ha sido como reducir para que quede la esencia de cada uno de estos 52 temas, que creo que para el lector pues ayuda pues una mirada más ágil, y al final es como es una mirada sobre la ciudad, igual que un cuadro impresionista vas mirando como manchas de pintura y cuando te alejas ves un cuadro. Yo en estos 52 artículos voy como fijándome en distintos aspectos de la ciudad o cómo se mueve, de manera que el lector, cuando se retira y coge todo ese fresco, pues realmente ve una imagen de la ciudad. En vez de contarla completamente, yo voy como fijándome en aspectos y el propio lector en su mente pues lo hace. O como un cantante hace un disco, pues tiene varias canciones, pero al final un LP tiene que tener un sentido, ¿no? Entonces este formato yo creo que va muy bien, y de hecho pues todo el mundo me está diciendo que es muy agradable, y aparte nos permite pues leer un capítulo solo y pues a la semana leeré otro distinto o en distintas fases, o sea que no requiere una continuidad lectora, sino que puedes ir pues de alguna manera ajustando a tus intereses esta propuesta. ¿Cuándo comienza el interés por la preocupación por el urbanismo? ¿En la antigua Roma o Grecia ya existía esa preocupación por la ciudad o es más moderno? Bueno, de hecho, prácticamente todas las civilizaciones han creado ciudades, ¿no? Evidentemente, Grecia con la polis, o sea, polis es una palabra griega, política viene de esa palabra, de la ciudad, o necrópolis es la ciudad de los muertos. Grecia fue el gran referente documentado de lo que es una ciudad. ¿Por qué? Porque una ciudad requiere un espacio público. O sea, una ciudad no es una colección de viviendas, no es una colección de albergues,
sino requiere o una conexión de palacios. Eso no es una ciudad. Una ciudad requiere de un espacio público, de un espacio común, de un espacio compartido, donde haya una interacción entre los ciudadanos, donde aprendamos, donde haya algo que nos sorprenda, donde podamos relacionarnos con los demás, ¿no? Entonces, Grecia, evidentemente, todas las civilizaciones, las americanas, o siempre ha habido, pero que el espacio público, que es lo característico de la ciudad, es Grecia la que lo pone en valor relacionado con temas filosóficos o con teatro. Entonces eso es lo que nos arrastramos, ¿no? Entonces, la ciudad realmente es un espacio muy mediterráneo, ¿no? Porque la ciudad pues, que requiere también pues, una cierta climatología. En Alemania o en el norte, pues hasta que no inventaron la calefacción no eran gente civilizada, ¿no? Entonces la ciudad mediterránea es la más perfecta, ¿no? La que nos permite en general pues una relación con los individuos, y es totalmente distinta a la ciudad americana, la ciudad de coches. Entonces esa característica de la ciudad yo creo que aún se mantiene. ¿En qué momento se da el proceso que usted define como el paso de la urbanización a la humanización de la ciudad? ¿Cuándo empieza a pasar de urbanizar a preocuparse por humanizar nuestras ciudades? Sí, bueno, yo creo que a veces o últimamente pues muchos proyectos urbanísticos han sido diseñados solamente en el papel, ¿no? Trazando las avenidas o tratando las zonas donde debe haber un parque, pero que lo que realmente impregna la ciudad es el espíritu de los ciudadanos, ¿no? Entonces, una ciudad no tiene manual de instrucciones, se puede usar de muchísimas maneras. Entonces, lo que yo propugno es que veamos qué lecciones hemos aprendido de aquellos barrios o aquellas partes de la ciudad o aquellas ciudades que funcionan bien, e intentemos extenderlas, ¿no? Porque eso tiene un impacto muy alto en la vida de los ciudadanos. O sea, que ver un plano frío pues supone que durante muchos años habrá muchísimas personas viviendo allí. Entonces es importante tener en cuenta el factor humano, el factor social, el factor histórico, el factor simbólico, para que una ciudad tenga alma, que no sea solo ladrillo, que también es muy importante, que esté bien diseñada, los espacios, las aceras, pero que una ciudad requiere pues, un alma, que es lo que le confiere pues, ese atractivo que puede tener una determinada ciudad. ¿Qué importancia tiene la plaza de las ciudades modernas? ¿Es tan importante como en la ciudad antigua, que en fin, era algún lugar también de noticias donde podían estar? ¿O qué importancia cree que tiene la ciudad, o sea, la plaza de la ciudad moderna? Sí. Bueno, evidentemente la plaza era el punto a partir del cual se diseñaban incluso las ciudades. O sea, que Felipe II en las ciudades americanas, o sea, diseñaba una plaza y a partir de ahí se ensanchaba la ciudad. Era el punto neurálgico, porque es el punto de encuentro, es lo que diferencia una ciudad de una agrupación de viviendas. Esa plaza que nos tiene que tener, tiene que ser un punto de encuentro, ¿no? Y ahora nos hemos dado cuenta últimamente que el espacio público es un espacio muy valioso. Entonces ahora lo que ocurre es que hay como una competencia feroz por ese espacio público. Entonces a veces la plaza no es un lugar puramente de encuentro, sino es un lugar donde se hacen pues festivales, se ponen mercados, se hacen no sé, pues una actuación, pues se empiezan a hacer deporte, se hace música. Entonces, hay una competencia por ese espacio público que a veces se pone cada vez más reglado, ¿no? Como de tal hora a tal hora hay que hacer tal cosa en tal plaza, ¿no? Entonces se pierde el espíritu un poco de la casualidad, del encuentro, ¿no? Porque se han convertido de alguna manera como un escenario para pues vender, pues se hagan cualquier cosa, ¿no? Lo utilizamos como un escenario que bueno, legítimamente se usa, pero que al descubrir este espacio valioso hay una lucha, una competencia entre pues, los deportistas, los vendedores, los políticos, los ciclistas, los paseantes. Entonces, ese espacio público pues, tiende a ser como cada vez más reglado. Bueno, yo quería hablarle también precisamente un poco de la privatización del espacio público, porque, por ejemplo, ahora en la Plaza España de Sevilla se habló de privatizarla, va a la plaza de la Catedral de Murcia y cada vez hay más restaurantes con
sus sillas en las terrazas, es decir, que van privatizándose un poco, da la impresión ese espacio público. Sí, en el libro hay un artículo que se llama La lucha por el espacio público, ¿no? Nos damos cuenta de que el espacio público es muy valioso, que antes era un sitio como de paso, como incluso a veces podía ser peligroso, ¿no? Hubo un momento en los 80 en muchas ciudades que incluso las zonas públicas eran peligrosas, entonces uno se refugiaba en la parte privada o estaba más descuidado o estaba peor iluminado. Entonces nos hemos dado cuenta que el espacio público pues, es muy valioso. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay una competencia por apropiárselo de alguna manera. Entonces, por ese espacio público, pues compiten desde los niños, que cada vez pues, los relegamos más, los ancianos que tienen una serie de velocidad, los vendedores que quieren ese escaparate gratuito de gente paseando para mostrar sus productos, los deportistas que antes, esa maratón, hizo su carrera pues en las afueras, llegando a la ciudad, pero hoy en día los deportistas quieren llegar a ese espacio público, a la plaza, a correr para que sus amigos les hagan fotos, ¿no? Porque han descubierto ese espacio público. Entonces, cuando hay esa competencia, pues hay una tendencia pues a extraer valor o a poner un precio porque ese espacio público es escaso. Entonces, creo que lo que hay que hacer es cuidar todos los espacios públicos, no solo unos determinados, ¿no? Porque si no se hace monopolio de ese sitio. Entonces, lo que es importante es, en nuevos desarrollos urbanos, hay que cuidar ese espacio público, porque al final nos damos cuenta que el espacio público que funciona, el que se diseñó hace 500 años, ¿no? ¿Por qué no hemos creado una zona nueva? Bueno, la Plaza de España de Sevilla es menos, evidentemente, ¿no? Pero ¿por qué no creamos unos espacios atractivos para que no esté concentrado todo en el mismo sitio, ¿no? Entonces, hacemos unos espacios de segunda, entonces el espacio principal pues tiene como más visibilidad. Entonces, al haber esa lucha, que también ocurre cuando vienen los turistas o los paseantes, pero claro, hay otro artículo que dice, ¿de quién es la ciudad? ¿La ciudad es de los vecinos o es de todos o es de los comerciantes? Entonces, todos los turistas pues también quieren ese espacio público porque por definición es de todos. Entonces, al haber esa lucha, esa tensión, pues evidentemente pues hay una fricción, ¿no? Entonces, pues, evidentemente lo que yo propongo es que tenemos que, al considerarlo un espacio público muy interesante, pues extender esa calidad no solo a la plaza principal de cada sitio, sino abrir la ciudad al espacio público a otras partes. Estaba leyendo, bueno, mientras me preparaba la entrevista, una cita de David Harvey que se preguntaba a imagen de quién es creado el espacio público, y él temía que fuera el mercado el que estuviera definiendo un poco los espacios y el urbanismo en lugar de las personas. No sé si opina lo mismo o... Bueno, creo que la ciudad es fruto de una multitud de factores. O sea, que no podemos simplificar de que cada ciudad es fruto de una decisión ni de un político, ni un ingeniero, ni un empresario, ni la gente. Por definición, hay miles de vectores que influyen en el diseño de la ciudad. O sea, eso es palmario. Pero de alguna manera, como decía antes, realmente nos damos cuenta que puede haber pues eso, movimientos empresariales que intentan crear un espacio público, o pues un centro comercial, o sea una plaza. Pero al final no es tan fácil y vuelve a tener éxito la Plaza Mayor de Salamanca o sitios que se hicieron hace 500 años. O sea, no es tan fácil crear un espacio público para el mercado, ¿no? Sino que a veces yo creo que sucede al revés. Cuando hay un espacio público valioso, pues el mercado intenta apropiarlo, pero el diseño en sí no es tan fácil diseñar un espacio público solamente con visión comercial, porque la ciudad pues somos todos y hay millones de temas económicos, ambientales, empresariales, históricos, y nadie puede por sí mismo diseñar una ciudad, si no, pues todas las ciudades serán iguales. Entonces cada ciudad es un mundo y es fruto de azar, de multitud de vectores, y vamos, no es tan fácil diseñar una ciudad, decir yo quiero un espacio comercial o yo quiero otro tipo de espacio, sino que el devenir histórico es el que nos da ese flujo, ¿no?
Y vuelvo a insistir que a veces como lo que funciona, o sea, cuando uno va a una ciudad, sea europea, no busca el espacio público que ha creado pues, la dinámica económica, sino a veces busca la dinámica histórica o la dinámica espiritual, es lo que uno está buscando y eso no es tan fácil de diseñar para pues un aprovechamiento económico. ¿Qué es la no ciudad que usted contrapone a la ciudad? ¿Cómo la definiría? Bueno, en el libro hay un artículo que se llama La no ciudad, ¿no? Entonces, la no ciudad se puede definir como aquellos espacios que son, de alguna manera, acumulaciones de albergues de ciudadanos, ¿no? O sea, que son pues, acumulaciones de moradas o de viviendas, ¿no? Y esto puede ser desde un barrio ultra rico que está en la periferia de la ciudad, que no se relaciona con nadie. También puede ser pues, un barrio pues, humilde también, ¿no? Que realmente pues, hay una infravivienda, pero que están como fuera del flujo de comunicación, ¿no? O sea que no hay una... por definición, la ciudad requiere el encuentro con el otro, el aprendizaje, la casualidad. Entonces, si diseñamos espacios únicamente de vivienda, sin lugares de encuentro, sin posibilidad, o sea, que haya que coger el coche o el metro, ¿no? Pues se pierde de alguna manera el alma, ¿no? Entonces, son viviendas, pueden ser lujosísimas, pero pues el barrio pues pierde atractivo, puede ser más aburrido y vuelvo a insistir, puede ser de las élites, de clases medias a las afueras o de clases humildes, pero que si no hay un espacio público, una relación, un aprendizaje, una posibilidad de debate público, sean instituciones públicas, sean ayuntamientos, colegios, si no tenemos ese alma, realmente nos encontramos la no ciudad. Y es, por ejemplo, lo que cuando uno va de turismo, nunca va a la no ciudad, ¿no? O sea, si uno va a Praga o uno va a Berlín, no te vas a la no ciudad, que a lo mejor es el 60% de los habitantes, vas a la ciudad. La ciudad es pues el fruto del devenir histórico, de la interacción, de la vivienda, pero que va más allá de la vivienda, ¿no? Está, evidentemente, pues yo defiendo mucho el mundo rural y hay una forma de vivir en la naturaleza fenomenal y luego está la forma urbana, ¿no? Pero como vivir en un intermedio, pues yo creo que es más pobre que ambos extremos, ¿no? Se está produciendo también ahora una recuperación de espacios verdes y también un intento de peatonalizar partes de la ciudad, sobre todo los cascos históricos que algunas veces enfrentan pues, a vecinos, con comerciantes. No sé cómo ver el proceso ese de recuperación de espacio verde y de peatonalizar, pues eso, sobre todo el casco histórico de las ciudades. Sí, bueno, yo creo que hay como dos cosas, ¿no?, que subyacen. Yo creo que el coche ha tenido como demasiado protagonismo en el siglo XX, ¿no? El coche ha sido el rey, evidentemente, pues a principio de, no sé, en la segunda parte del siglo XX, pues el coche fue el rey, ¿no? El que permitía la movilidad, el que daba libertad, y luego el coche, pues evidentemente, tiene muchísima función, pero yo creo que cada vez más en el transporte interurbano, ¿no? En el transporte urbano yo creo que debe ir perdiendo protagonismo, ¿no? Incluso las ciudades, más que futuristas, a lo mejor se tienen que parecer a las ciudades de principio del siglo, ¿no? Tú ves una ciudad de principio del siglo, ves París, ves Madrid, ves Murcia y ves unas calles súper amplias, la gente tranquila, a lo mejor hay un tranvía, hay un carro de coches, evidentemente hay un tráfico rodado, pero no hay coches. Entonces, esa ciudad aparentemente parece atractiva, ¿no? Tú ves una foto de hace 100 años y parece como atractiva. Entonces, a lo mejor la ciudad tiene que, en vez de ser futurista, tiene que volver un poco al principio del siglo XX. Que el tráfico rodado sea pues el mínimo, ¿no? O sea, evidentemente tiene que haber tráfico rodado, o las personas tienen que tener una movilidad determinada, pero en la parte urbana debe de dejar de tener protagonismo como lo está haciendo. Evidentemente el aparcamiento, ocurre un poco eso, ¿no? El aparcamiento consume un montón de espacio público que podía estar dedicado a otros fines, ¿no?
Entonces, yo creo que la tendencia natural es como volver a ese espacio, a esos metros que tenemos y que no podemos cambiar, porque el urbanismo, una vez que diseñas una calle de 8 metros, va a estar toda la vida así. Entonces, lo único que vamos a hacer es cambiar esos 8 metros, o le damos más al coche, o le damos más a la acera, pero tenemos 8 metros. Por eso es tan importante que las nuevas calles se hagan de una manera pensada, porque es muy difícil cambiarlas, ¿no? Y luego, por otro lado, la ciudad nació muchas veces como defensa frente a la naturaleza, ¿no? Porque la naturaleza pues, es el calor, el frío, los animales. Entonces, la ciudad realmente nació como una defensa contra eso. Y, por ejemplo, en el sur de España, pues las calles son estrechas para defendernos del sol, ¿no? Eso un poco fue como de alguna manera el origen de la ciudad, ¿no? Entonces, porque la naturaleza estaba llena de peligros, de animales, de cosas inesperadas. Entonces, la naturaleza ya está domesticada completamente, ¿no? Hasta la última ballena del último sitio está bajo control humano, ¿no? Entonces, una vez que hemos domesticado toda la naturaleza, hemos pensado como ir dejándola entrar un poco a la ciudad, ¿no? Que por definición era como todo lo contrario. Entonces, la naturaleza, pues poco a poco está entrando en la ciudad y se trata no solo de que sean como parques, el parque y el resto de la ciudad, sino que integrar pues, el mundo verde no sé, pues en las calles, avenidas, pequeños jardines, porque al final eso nos humaniza de alguna manera, ¿no? Nos produce bienestar, ¿no? El sonido del agua, la vegetación nos recuerda pues, ancestralmente nuestros orígenes, ¿no? Entonces eso pues, nos produce bienestar, ¿no? Evidentemente, pues no todo es tan bonito, pues si dejamos entrar el verde, pues hay consumo de agua, hay que cuidarlo, porque en una plaza de hormigón pues es más fácil de cuidar que un jardín que necesita mantenimiento, no todo es tan fácil, pero de alguna manera, pues no sé, pues vemos la Alhambra y vemos que es un jardín, que lo verde pues nos produce bienestar, ¿no? Entonces tenemos que, incluso antiguamente en las casas había un patio con verde, ¿no? Con un árbol, con algo verde que nos conectaba de alguna manera pues aquí en Caravaca, ¿no? O sea, que las casas pues tienen ese patio, no estábamos completamente desconectados en un bloque de la naturaleza, ¿no? Entonces se trata de, bueno, pues poco a poco que vaya una mezcla de usos que eso nos enriquece y nos produce bienestar, aun con las limitaciones que yo digo, porque a veces, bueno, pues tiene más sentido, pues a lo mejor esas pequeñas microintervenciones que hacer un parque enorme, pues en Murcia o con césped que no requiere mucha agua. Pues a lo mejor hay que hacer como mini intervenciones, pero que el verde siempre nos recuerda un poco, nos da el bienestar, la naturaleza, lo ancestral, vamos. Bueno, pues le preguntaba si juega o puede jugar algún papel el urbanismo moderno en la lucha contra el cambio climático. Evidentemente, todo diseño urbano tiene un impacto muy alto en la vida de las personas y de la naturaleza, ¿no? En principio, el libro está más enfocado el medio ambiente, volvemos a hablar del tema. Yo a veces comento que un pájaro en un ambiente, en un parque natural, sabe que va a haber muchísimo menos cambios que una persona en su ciudad, ¿no? Porque hay miles de planes, miles de estudios antes de cambiar cualquier tipo de ordenación. Y sin embargo en la ciudad hay un montón de cambios que te van apareciendo sin estudios, sin ningún tipo de plan. Entonces yo en principio lo que hablo es que a veces cuidamos el medio ambiente natural, que es fantástico, pero tenemos que cuidar el medio urbano, que es el de las personas, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en la medida que ese medio urbano sea más amable, sea más tranquilo, use más verde, sea menos necesario el vehículo, están menos cocheizadas las calles, las ciudades, pues la calidad de vida pues en las mismas pues tendrá, ¿no? Es complicado pues el tema del cambio climático, pues hay muchísimos factores, pero bueno, que pues un buen diseño urbano siempre colabora en la buena dirección. ¿Cuál es tu elemento favorito de las ciudades? O sea, algo que creas que haya que preservar sí o sí. Bueno, evidentemente, pues es el espacio público, ¿no? Es el espacio público que sea accesible, ¿no? O sea, que sea un espacio público
próximo, amable, tranquilo, que no requiera que el ciudadano pues esté enclaustrado en su vivienda porque no le apetece como salir fuera, ¿no? O sea, o que es hostil, ¿no? Si tú sales a la calle y hay como muchos coches, tu acera es muy pequeña, o hay algo hostil, pues vas a tender a vivir más recluido. Y eso pues a lo mejor tiene impacto desde la salud física a la salud mental, ¿no? Entonces, esos pequeños espacios de encuentro de que una persona, pues una persona mayor, pueda salir a la vía pública e interactuar con otras personas, comentar, observar, ¿no? O sea, pues una persona mejor se sienta y simplemente ver a los niños o la gente pasar le produce bienestar, ¿no? O pues un joven pues se encuentra con otra persona de manera independiente sin tener que ser transportado en vehículo o un niño siempre a todas horas. Pues evidentemente el espacio público, los edificios públicos, pues enriquecen pues siempre pues, no sé, pues un colegio, pues un museo. Eso es lo que realmente pues, es una ciudad y tenemos que preservar, ¿no? Evidentemente la vivienda es fundamental, pero que el espacio público, evidentemente es muy amplio la respuesta, pero que es lo que caracteriza una ciudad de una no ciudad, ¿no? Y luego una ciudad que por su diseño urbanístico te llame la atención o creas que merece la pena resaltar, una ciudad que te llame la atención. Bueno, siempre como la ciudad muy perfecta o muy urbanística es Barcelona, ¿no? O sea, es como la ciudad como que fue Ildefonso Cerdá, hizo como un ensanche, porque Barcelona era como muy cerrada, incluso insalubre, ¿no? Y Ildefonso Cerdá, que era un ingeniero de caminos, pues diseñó pues, un ensanche que era... en principio también era para la clase trabajadora, que tuvo mucha oposición, incluso de hecho el ayuntamiento, la burguesía catalana se opuso y fue el ministerio el que obligó a hacer ese plan, ¿no? Entonces ese plan pues, permitía el aireamiento de las personas, tiene como unos patios interiores, unas calles muy perfectas y luego tiene densidad, porque la ciudad requiere densidad. Los espacios que no hay densidad, que hay poquísimas viviendas, al final no permite el comercio, porque si hay muy pocos vecinos, porque son casas de 2 plantas, pues no tenemos comercio próximo, por las noches es más inseguro, ¿no? Porque si hay más gente, pues hay más iluminado. Entonces, bueno, Barcelona evidentemente pues tiene el mar, tiene la montaña, pero que el diseño pues se estudia en todo el mundo, como urbanísticamente pues un plan que ha funcionado, ¿no? Y de hecho pues en Madrid y pues el barrio de Salamanca tiene mucha inspiración de ese ensanche de Barcelona. Entonces bueno, pues evidentemente como diseño como urbano, y bueno, ciudades pues clásicas, pues que vamos a decir de Segovia o de Granada o de Caravaca de la Cruz, por ejemplo, del casco antiguo, pues es una maravilla pues pasear o ver cómo está, no sé, cómo se puede uno acercar, ver iglesias, las perspectivas que hay, bueno, pues... pero bueno, no hay 2 ciudades iguales y no hay ninguna ciudad perfecta. Y bueno, hay que tomar las ideas, pero no se puede como replicar exactamente ningún modelo. Un poco que ahondara un poquillo más en cómo aprecias las características de Caravaca y de otras ciudades de la comarca del noroeste. ¿Hacia qué crees que están tendiendo? Sí, bueno, yo creo que Caravaca y otras ciudades de la comarca pues son un ejemplo típico de una ciudad. Bueno, son ciudades que son históricas, entonces en sí mismo es un valor esa historia que se respira pues, en muchas plazas. Tienen el encanto de la topografía, de no encontrarte calles rectas, calles aburridas, encontrar recovecos, viviendas muy interesantes, con patios, vemos iglesias. Entonces eso tiene muchísimo valor. Y luego esas ciudades, como pasó en muchos sitios, han tenido ensanches, ¿no? Se llama ensanche, pues Barcelona fue el suyo, pues Caravaca tuvo el ensanche, la Gran Vía, la programación de la Gran Vía, bueno, ha habido ensanches. Entonces siempre hay como un conflicto entre la ciudad histórica y el ensanche, ¿no? Eso siempre pues está y estará, ¿no? Yo creo que viendo otras ciudades europeas, viendo ciudades de Francia, yo creo que hay que volver a... Yo creo que los cascos históricos de las ciudades deben tener un valor en el futuro, ¿no? O sea, que en el futuro yo creo que tendrán un valor. No veo que vayan a ir... No deben ir decayendo, ¿no? Que hemos visto que han decaído,
pero yo soy optimista. Yo creo que en el futuro habrá muchas personas que se dan cuenta de esa ventaja. A lo mejor pues esos cascos pues tienen que evolucionar, tienen que pues, ser más cómodos, ser más seguros, pero no tienen por qué ir a menos, porque es un valor en sí. Y tú te vas a pueblos franceses y ahí en los ensanches no hay bloques de pisos, hay desangelados, ¿no? Yo creo que ciudades que paisajísticamente son muy atractivas y tienen unos cascos históricos, tienen un potencial muy grande, ¿no? Que esperemos que funcione, ¿no? Está claro la demografía, ¿no? Porque al final una ciudad que no crece, pues bueno, pues podemos ir remodelando, recosiendo, pero que tiene ese problema. Y luego, bueno, pues los ensanches, pues realmente pues se parecen más pues a una ciudad convencional, se han hecho pues como una ciudad convencional. Evidentemente pues tiene sus comodidades, y hay una dicotomía, pero yo creo que los cascos el centro de la ciudad, si se cuida, si se valora, no debería ir a menos, aunque claro, yo no soy ningún mago ni sé lo que va a ocurrir, ¿no? Pero que hay un valor latente que yo creo que se puede aflorar poco a poco, ¿no? Ayer comentábamos aquí precisamente que la calle Mayor de Caravaca está un poco, bueno, se está quedando sin vida, sin comercio. ¿Qué medidas se podrían tomar? No sé si la peatonalización, o sea, ¿qué medidas se podría tomar para recuperar la vida de un casco histórico? Bueno, eso es una pregunta de un millón, eso no es fácil. Si fuera fácil, pues todo el mundo lo habría hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente necesitamos que haya población, ¿no? Y al final es la gente joven la que lo va a mover, la que mueve el mundo, ¿no? Si la gente joven se va a una ciudad u otra, son las ciudades que decaen o florecen, ¿no? Entonces tienen que ser la gente joven que consideren que puede ser mucho más atractivo vivir en pues, una casa pues, muy amplia, con espacios, pues si te quieres tener un gimnasio, a lo mejor, pues, o un cuarto de música o un cuarto de cine, pues a lo mejor en un apartamento no lo puedes tener. Y en una casa, pues sí lo puedes tener. Pero que si tiene que ser la gente joven que lo encuentre atractivo, ¿no? O sea, que lo vea diferente. Y si la gente joven empieza a esas zonas, siempre hay como un efecto tractor, ¿no? Oye, pues no sé quién se ha ido a esta casa, ay, ¿por qué no me voy yo también en vez de vivir en un piso de 70 metros, ¿no? Entonces, si la gente joven pues opta por eso, pues sí, y cuando hay unos cuantos vecinos, pues siempre aparece una tienda y pues aparece un bar con encanto, y entonces gente que viene de turismo y se entera que hay un bar muy, muy estupendo, pues la gente no le importa no poder aparcar justo a la puerta, ¿no? Si hay un espacio individual muy atractivo, pero bueno, eso son la gente joven, los empresarios. Oye, voy a poner un restaurante con encanto en tal sitio, que pues es un riesgo, pero que al final serán los jóvenes los que decidan si dejan morir o intentan aflorar el valor que tiene. Esa es mi opinión, aunque yo no soy ningún experto y no hay una varita mágica ni una receta, vamos.